Hermanos y hermanas, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente aquí un día más, hoy estamos 14 de abril de 2020. Estamos en días de cuarentena, ya ni me acuerdo cuántos días estamos, hermanos, pero estamos bastante tiempo. Ya creo que la tercera semana, ¿no es así? Oremos siempre por esta situación tan grave que pueda disminuir la curva. Oremos a Dios que Dios pueda realmente eliminar toda esta pandemia que hay en todo el mundo. Oremos por los médicos que están en diferentes partes de nuestro globo terráqueo luchando con esta enfermedad, ¿no? Ellos son los que están delante, por las policías, por todos. Me parece que hay que orar por lo menos en eso, ¿no? De repente no podemos participar en ello, en ayudar a ellos en algo, pero al menos no podemos hacer unas oraciones delante de Dios, ¿no? Para que no les suceda nada, para que Dios los proteja a ellos, porque ellos también tienen familia, así que tienen cierto temor también de contagiarse, así que oremos para que Dios pueda obrar su vida, para que proteja la vida de ellos y no se contaminen con este virus mortal, ¿sí? Así es que me parece que hay que orar por ellos fuertemente. Hoy día queremos hacer un tema que se llama crecer en espiritualidad. Quiero un poco, yo ya en Facebook, en mi Facebook yo he puesto el tema, ¿no es así? Lo que está aquí, ya lo pueden ustedes revisar en Facebook, aunque yo lo he hecho así rápidamente, de repente puede encontrarse esta falla de acentuación, ¿no? de tilde, de esa cuestión, ¿no? O de repente alguna parte de la redacción que no se puede entender bien. Bueno, eso es solamente porque es una cuestión de momento, ¿no? No lo he revisado, la cuestión es la redacción, así, ¿no? Solamente he escrito y lo he mandado para que todos por lo menos puedan tener un material que ustedes puedan repasar y leer. La mente humana es bastante frágil, así que muchas cosas lo que uno puede aprender así oralmente, uno lo puede olvidar, aunque usted tiene este programa grabado y lo puede escuchar repetidamente, ¿no? Saludo a los hermanos de la Iglesia Luz del Mundo, ¿no es así? La iglesia que Dios me ha puesto para dirigir, para pastorear, ¿no? A todos mis hermanos, mis hermanas, acá estoy extrañándole bastante para ir a la iglesia. ¿Cuándo será el día que nos vemos rostro a rostro, orar nuevamente delante de Dios, todos juntos? Espero que nos haya servido una lección a todos de la importancia que es estar congregados, ¿no es así? A veces no le damos mucha importancia porque estamos congregados siempre y no ha pasado nada. Ahora que se nos ha impedido congregarnos, entonces uno va aprendiendo qué importante es la congregación, el animarnos unos con otros, ¿no? Es una especie de estar en el hogar, en el fuego cristiano, ¿no? Podemos alentarnos a hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios entre nosotros, que nos hablen de Dios, también podemos hablar a otros de Dios. Eso es un lugar donde se vive pues la presencia del Señor, ¿no? No es igual que una casa, pues no es igual. Diferente es la comunidad cristiana. Bien, también doy un saludo a todos mis compañeros de la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, del año, somos la promoción de 1975. Miren, hermanos, a todos mis queridos amigos, aquí yo espero un día podamos encontrarnos, compartir muchas cosas de tantos años de vida. Yo creo que una sola vez no va a ser suficiente, de repente varias veces vamos a tener que reunirnos, ¿no? Y compartir las experiencias que uno ha tenido. Creo que puede ser algo alentador, edificador, ¿no? Especialmente poder vernos, ¿no? Bueno, ojalá que Dios pueda darnos esa oportunidad, de repente ya terminando esta cuarentena, ¿no? Bien, y también un saludo a todos los hermanos que nos ven de diferentes lugares. También creo que ahora vamos a conectarnos con el seminario de San Juan de Lurigancho, ¿no? La directora, la hermana Dionisia Galindo. Así que un saludo nuevamente también, un saludo a todos los
estudiantes del seminario, ¿no es así? Así que la Asamblea de Dios, Seminario San Juan de Gancho, especialmente de la región noreste, ¿no? Así que saludos a todos los estudiantes, a todos los profesores también. Ya esperamos vernos uno de estos días, ¿no? También iba a dictar unos cursos en un seminario bautista, Landmark, ¿sí? Se ha suspendido todo eso. Saludo también a ellos, ¿no? Pero es un curso, ahí sí en Landmark es un curso ya de posgrado, ¿no? Pero esperamos que podamos, y también el seminario de Callao, también hemos dejado inconcluso en la Universidad del Seminario Bíblico Andino, también hay tantas cosas que se ha quedado truncado, hermanos, hermanas, así es que saludos a todos los estudiantes, ¿no? Profesores, amigos, la iglesia, ¿no? Que están en diferentes lugares, y todos los que están lejos del Perú, que también nos están viendo, ¿no? Así que en España, la hermana Ana Martínez nos está viendo, ¿no? Hermano María Tirado, hermano, hay varios, ¿no? Les saludo en el nombre de Dios, el Señor Jesucristo. Bien, quiero comenzar porque el tema de hoy es un tema sumamente importante, es un poco extenso, pero voy a dar a resumirlo, ¿no? Espero que la clase anterior, no sé cómo decirlo, ¿no? Estoy acostumbrado a las clases, a inglés, en otras ocasiones, la sesión anterior hablamos sobre buscar a Dios, que era un momento importante en esta cuarentena de buscar a Dios, y les expliqué algunas cosas. Y espero que hay algo que espero que se haya quedado usted bien, haya aprendido bien, correctamente, y eso es importante. Con Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Esta es una expresión de Jesús, es un dicho de Jesús que para nosotros es sumamente importante, porque el que está enseñando en Mateo capítulo 11 no es una persona cualquiera, es Jesucristo. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, Él es el revelador del Padre, Él es el que trae la verdad al mundo tan perdido, ¿no? Tan extraviado de las cosas de Dios. Entonces Jesús dice: venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Y después de tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces las personas solamente leen el versículo 28, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os haré descanso. Es como una especie, lo toman la gente como una paz interior. Bueno, eso no dice el texto, es una interpretación muy particular. Yo no puedo sacar un texto fuera de su contexto, porque tengo que leer el versículo siguiente para ver lo que realmente Jesús quería decir. Entonces, ese descanso que está ofreciendo Jesús dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Entonces, ese descanso es que tú vuelves nuevamente a Dios. Entonces, cuando dice Jesús: tomad sobre vosotros mi yugo, y cuando yo he explicado la palabra yugo en el mundo judío, estaba relacionado con la ley, ¿es así? Pero en la época de Jesús es la época del segundo templo, ¿no es así? En esa época ya yugo, en la época de Jesús, ya yugo también se refería no solamente a la ley de Dios, sino que yugo también se estaba refiriendo a algo opresivo, que los fariseos habían aumentado muchas cosas que la ley escrita no decía, ¿no? Entonces los maestros de la religión judía, que es el judaísmo, había maestros, Hillel, Shammai, entre los más representativos, comenzaron a añadir a su ley cosas que en la ley escrita de Moisés no estaba estipulado, o que estaba en el área, así como usted lee la Constitución, pero hay casos particulares que la Constitución no dice. Entonces vienen las interpretaciones, de las personas sobre esos casos que no están.
Entonces acá también, ¿no? Así, la ley mosaica, habían cosas que no especificaban en la totalidad, habían circunstancias muy especiales que no decían nada la ley. Entonces los maestros de la ley, ¿no? Esas partes que no estaban, pero se daban en la realidad, ellos interpretaban de una forma que a veces esa forma de interpretación se le exigía a los judíos, ¿no? al pueblo judío, y muchas de esas cosas no estaban conforme pues al espíritu de la ley de Dios. Es un yugo que ni siquiera los escribas podían cumplir, ni siquiera los fariseos podían cumplir. Entonces, eso yugo significa mandamientos, ¿no? Entonces, acá cuando dice Jesús, lleva mi yugo, está diciendo sus enseñanzas, sus mandamientos, sus mandatos. Hay un autor judío que se llama Neusner, Joseph Neusner, creo que es. Neusner es un rabino judío que murió hace, habrá sido 5 años, 4 años atrás. Él tiene un libro que les recomiendo que lean. Él tiene un libro que se llama Un rabino conversa con Jesús, algo así es, ¿no? Y allí él dice, al comparar, él es rabino, lo lee desde el punto de vista de un judío rabino, lee así, y él dice que ellos desde niños les enseñan a cerrar los muros sobre la ley, o sea, no salirse de la ley y defender la ley aún a costa de su vida, ¿no? Así dicen los judíos, lee así. Y cuando escucha a Jesús, y cuando dice Jesús, seguidme, esa expresión, seguidme a mí, entonces Neusner dice, pero no, la Torá, yo tengo que seguir la Torá y no a Jesús. Y cuando escuchen el sermón del monte, toda la enseñanza de Jesús, en el sermón del monte, Neusner dice, ya, esta es la Torá de Jesús, esas es las enseñanzas de Jesús. Y él dice, entonces, para nosotros los judíos, ¿no? Para los judíos, la Torá de Moisés, la Torá son las enseñanzas de Moisés. Y dice, para los cristianos, la Torá para los cristianos es Jesucristo. Qué interesante es eso. La Torá para los cristianos es Jesucristo. Solamente así entiendo el versículo 29. Tomad sobre vosotros mi yugo. El yugo es las enseñanzas de Jesús. El yugo es la Torá de Jesús. Nosotros seguimos la Torá de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces cuando dice, tomad mi yugo, es decir, hay que hacer la voluntad de Dios, que no es pesada, sino que es suave mi carga, porque la Torá de Jesús, las enseñanzas de Jesús, están basadas en el amor de Dios. El amor no hace daño a nadie. El amor es la sabiduría perfecta que todos deberían seguir y ignorar. Eso, el amor de Dios, estoy hablando, no del amor de los seres humanos. El amor que viene de Dios, que es un amor incondicional, ¿no? Entonces ese amor es caminar en ese amor, es un caminar en el camino perfecto. Es el camino de la sabiduría. Es decir, porque el amor no hace daño a nadie. No hace daño a nadie. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que tratamos de predicar. Eso es lo que es parte también de un crecimiento espiritual. Esa es nuestra espiritualidad. Hacia eso queremos abocarnos. Sobre ese fundamento que es Jesucristo y el amor, ¿no? A todas las personas sin condición, es un crecimiento de nuestra espiritualidad. Por eso que hoy voy a hablar sobre el crecer en espiritualidad. Ese es nuestro tema, el crecer en espiritualidad en esta cuarentena. Voy a dar una pequeña lectura a lo que yo he podido escribir. Una parte introductoria, la introducción. Antes de empezar, aclaremos la labor de la teología y del teólogo. Aquí estoy poniendo eso porque hay que comprender lo que es la teología y lo que es un teólogo. En primer lugar, he puesto, dice, la imagen corriente que tienen las personas, especialmente las iglesias. La imagen que tienen las iglesias de un teólogo
es un intelectual muy racional que quita la espiritualidad de los hermanos. Por eso que a veces el teólogo, ese teólogo es, caramba, la gente tiene cierta reticencia, ¿no? Con esa, porque tienen ese preconcepto. Qué interesante. Las personas deben conocer sus preconceptos que tienen y sus definiciones que ellos tienen. Esas definiciones que ellos tienen interpretan la realidad de las cosas. Entonces, antes de poder interpretar, decir algo, uno tiene que hacer su introspección. Si lo que usted piensa o lo que usted le han dicho que es un teólogo está correcto y no seguir la corriente. Pues entonces, la mayoría de las personas creen que ser teólogo es una persona fría, intelectual, que no tiene nada de espiritualidad. Es un error garrafal. Yo le voy a decir lo que es un teólogo hoy. Dice, esta forma de ver al teólogo, lo que dije antes, es bastante errada. Ser teólogo es hacer inteligible los misterios de Dios a un lenguaje comprensible a la razón humana. Esa es la labor de teólogo. El teólogo, muchas veces yo he leído que la teología es la inteligencia de la fe. ¿Qué significa que la teología es la inteligencia de la fe? Es decir, lo que hace la teología y lo que hace el teólogo es explicar de una forma simple y racional a las personas de conocer el misterio de Dios, que muchas veces es inexplicable, porque son experiencias, y a veces experiencia de Dios es inarrables, no se puede contar así nomás. Entonces hay una experiencia que no se puede, que las personas a veces no lo entienden. Entonces viene el teólogo y esa experiencia lo hace que sea entendible para las personas. Ese es el teólogo, esa es la teología. Es la inteligencia de la fe. ¿Es así? Entonces, lo hace inteligible, esos misterios de Dios, a un lenguaje comprensible a la razón humana. Pero lleva como misión una comprensión sobre Dios en la historia de los seres humanos, como en la actualidad, con un propósito teológico. O sea, voy a repetir de nuevo. Pero la labor del teólogo tiene como una misión de la comprensión de Dios en la historia de los hombres. Dios se ha revelado en la historia de los seres humanos. ¿Y dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde se ha revelado? Acá están los textos. La Biblia es un testimonio de cómo Dios se ha revelado en la historia hasta ahora, cómo Dios sigue revelándose en la historia. ¿No es así? Son los teólogos hacen inteligible, o sea, que se entienda, ¿no?, estas experiencias con Dios. Entonces, trata de comprender a Dios, ¿no es así?, en la historia de nosotros, de los seres humanos, en la intervención histórica de Dios en nuestro mundo, no solamente en el pasado, sino también en la actualidad, ¿no? Pero esa actualización de Dios, ese comprender de Dios en la historia y en la actualidad, tiene un propósito, tiene un fin, por eso que se llama teleológico, con el fin de llevar al ser humano a encontrarse con Dios, el bien supremo de la humanidad. Ese es el teólogo. El teólogo no solamente interpreta a Dios y su misterio de Dios a través de los tiempos, sino que también busca que el oyente, las personas, puedan encontrarse con Dios, puedan entender a Dios, que es el bien supremo de la humanidad. Ese es el teólogo. Hace las cosas que sean comprensibles. Eso no indica que el teólogo no sea académico. El teólogo también es académico. Pero esta academicidad va acompañada con espiritualidad. Y eso es lo que quiero comprender ahora, que es espiritualidad. Entonces, el teólogo va acompañado con espiritualidad.
Entonces, cuando está acompañado el teólogo como académico con la espiritualidad, entonces se convierte en una persona al servicio de la humanidad, al servicio de la humanidad. En el caso del cristianismo, la teología y el teólogo están al servicio de la iglesia, o llamémosles más neotestamentariamente, al servicio del reino de Dios, ¿no? Para que el mundo, la humanidad, conozca un poco más al Dios que vino a enseñarnos Jesús. En Jesús vino la manifestación de Dios, y Jesús predicaba que el reino de Dios se estaba acercando. Otra cosa es que bajo la influencia positivista del siglo XIX, la teología se ha convertido hoy en muchos lugares europeos en una filosofía en una especie de filosofía de la religión, abstracta, que solamente se ha abarcado en el ámbito de las discusiones académicas y lejos de la fe. Pero ese no es teólogo, pues. Ese era un profesional que solamente académico, vive en el mundo académico. Ese es como un filósofo. Pero el teólogo tiene una función espiritual hacia la humanidad. Entonces, esta academicidad solamente, sin espiritualidad, que es solamente una, no sé, una pretensión, ¿no? De decir soy académico. Hay personas que quieren que se les reconozca que es académico. Yo no sé por qué tiene ese deseo. Ese deseo es una pretensión. Por eso que hay personas que quieren ser académicos, pero tienen espiritualidad, cero espiritualidad. Más vale que te reconozcan ser un constructor que un académico que no hace nada por lo demás. Esta concepción teológica es característica del mundo europeo, que ha llevado esta teología en Europa, ¿no?, a tener una época. Ellos viven en el post-cristianismo. Ellos ya han dejado de creer en el cristianismo, porque el cristianismo, los teólogos se convirtieron solamente en el ámbito académico y no respondían a unos cuantos nada más que respondían, ¿no? Que es en Europa occidental, que es un post-cristianismo. O sea, es una academicidad sin espiritualidad, convirtiéndose en una presunción, que es una altanería humana. Eso no queremos para nuestro continente, ¿no? Academia es importante, pero con espiritualidad. Academia sola sin espiritualidad es una pretensión, es como el virus, la muerte. Trae muerte, no trae vida. Pero ese tipo de teología no vale. Discusión, debate, pero no hace nada por lo demás. Está muerto. Es tipo académico europeo, ¿no es así? No tiene espiritualidad, no, solamente se mueve en el ámbito académico, eso no es. Miren lo que dice Pablo a Timoteo, qué interesante. Ahí está lo académico, lo espiritual. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, le dice, lo siguiente le va a decir: desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, estaban discutiendo, debatiendo sobre mitología, sobre mitos judíos antiguos, no sé, ¿no?, tipo gnóstico de repente, los antepasados, pero elevados a un misticismo, un gnosticismo total, no sé, ¿no?, una fantasía total bien elevado, ¿no?, en la época del Segundo Templo, ¿no es así? Especialmente aquella época que se le conoce intertestamentaria, desarrolló un gnosticismo judío, comenzaron a inventar muchas cosas, entonces están debatiendo y discutiendo
como si fuera lo académico, que eso fue lo más importante. Pablo le dice, le exhorta a Timoteo, desecha esas fábulas y profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Pablo me está diciendo que lo más importante es la espiritualidad. Y no están discutiendo en cosas que no tienen la pena, no valen la pena, no construyen nada, no construyen una humanidad mucho mejor. Solamente es un conocimiento por el conocimiento, ¿no? Inclusive, para mí no vale absolutamente nada el conocimiento por el conocimiento, sino tiene un fin humanizador. Entonces, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Qué interesante ese Reina Valera. Mire lo que dice la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Dice lo siguiente, verso 7. Rechaza, en cambio, fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa de la vida. ¿Qué es lo más importante? La piedad, porque la piedad ayuda a la otra persona. La fábula, estar ahí discutiendo, eso no ayuda para nada, solamente en el nivel intelectual. Y no vas mucho más allá de las cosas. Esa es la sabiduría. Y qué interesante otro texto. Por ejemplo, acá tengo en la Biblia en lenguaje actual, dice la Biblia en lenguaje actual lo siguiente: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. La TLA, a veces esta versión, la traducción de la TLA, a veces tiene cosas buenas, a veces tiene cosas malas. Toda traducción no es perfecta, hermano. Uno tiene que saber un poco el griego para entender. Yo creo que una vez que uno conoce el griego, y tanta confusión en esto, acá dice, por ejemplo, mira lo que dice, en TLAE, esfuérzate para ser un buen discípulo de Cristo. Eso nos dice el texto. Eso nos dicen los originales. Y si usted lee el TLA lo que dice así, usted se va a perder una gran bendición, porque eso es lo que me está diciendo el texto. El texto está diciendo que me ejercite en la piedad. En la piedad. Ellos están borrando la piedad, el amor, la compasión por la gente. Y no me ha cambiado por ser discípulos. Me han desviado totalmente el contenido del texto. A veces la TLA tiene cosas buenas. Por ejemplo, cuando yo leo Mateo capítulo 5, versículo 16, creo que 17, la sal de la tierra, ahí sí es correcto, ¿no? Porque dice, ahí me dice que la sal de la tierra, ¿no?, es como un horno. O sea, en el horno se pone, debajo del horno, hay una pasta pues, con barro y sal. Entonces la sal hacía que la temperatura se mantuviera y fuera mucho más fuerte, ¿no? Entonces ahí sí está correcto de una forma cultural. Ahí sí me dice claramente. En ese sentido es bueno la teoría, pero en otras interpretaciones está incorrecto. ¿Qué dice el texto griego original sobre eso? Dice, el griego original dice, gimnase seautum, pros eusebian, ejercítate tú mismo, ¿no?, en la piedad. Eusebian es piedad. Eso dice el original griego. Y cuando habla de ejercítate, ¿no?, viene esa palabra de gimnasio, qué interesante era. Ejercítate en la piedad. Eso es lo que dice el texto original. Y ese ejercitar la piedad
es lo que se llama espiritualidad. Hay que crecer en espiritualidad. Ahora, ¿qué cosa es espiritualidad? Ahí viene. ¿Qué es? Es simplemente buscar que en nuestra vida sea reflejada la vida de Jesús. Esa es espiritualidad. El desear, el buscar que en nuestra vida refleje la vida de Jesús. Esa es espiritualidad. Hay que desarrollar la espiritualidad, hay que crecer en la espiritualidad. Por eso que esta época de cuarentena es importante para reflexionar y crecer en espiritualidad, ¿no? En tratar que nuestra vida, ¿no?, refleje la vida de Jesús en los demás. Esa es la espiritualidad. Pero la espiritualidad tiene un principio, una experiencia. La experiencia con Dios. Si no hay experiencia con Dios, no existe espiritualidad. Porque la experiencia con Dios me lleva a la espiritualidad. Y en este caso, en el cristianismo, la experiencia con Dios, ¿no?, que viene a venir con la experiencia con Jesús. Porque Jesús nos trae, nos revela a Dios. Entonces, esa experiencia con Dios es una experiencia con Jesús, en primer lugar, que nos trae a Dios, que nos enseña quién es Dios. Entonces, esa experiencia con Dios, con Jesús, nos va a llevar a anhelar, ¿sí?, anhelar que nuestra vida refleje la vida de Jesús, es tener, imitar a Dios, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Pablo dice en Efesios 5:1, imitad pues a Dios como hijos amados. Entonces la espiritualidad está relacionada con el imitar a Dios, con el que Jesús, que la vida de Jesús sea reflejada en nuestra vida. Entonces, esta espiritualidad tiene un principio, que es tener una experiencia con Dios. Una experiencia de encuentro que produce en las personas no solo asombro, ¿no?, como le diría un luterano, filósofo, Rudolf Otto, ¿no?, que él decía, él tiene un libro sobre lo santo y habla sobre, desde el punto de vista de la fenomenología, cómo experimentar a Dios y cómo sin ningún preconcepto, sino cómo experimentar a Dios así, a priori, sin nada. Él habla de lo santo, una experiencia de asombro, ¿no? Él habla de una expresión que se llama la luminosidad de Dios, el numen. La experiencia de ese Dios asombroso, que a veces da temor acercarse a Él, ¿no? Pero esa experiencia no solamente con lo luminoso, y eso luminoso no se puede narrar, es inexplicable. Esa experiencia religiosa son inexplicables, porque es un encuentro con Dios. La teología trata de hacerlo explicable, inteligente, ¿no?, racionalmente, porque son los teólogos y no su labor. Ahora, pero también no solamente es un encuentro con lo luminoso, sino también es una confrontación existencial contigo mismo, con tu mismo ser. Eso se llama la ontología en filosofía, ¿no? No solamente entonces es una experiencia con lo luminoso, con lo extraordinario, ¿no?, con lo asombroso, sino también es una confrontación con tu propia existencia, con tu propio ser. Entonces, este encuentro con Dios es un encuentro con el totalmente otro. Es una experiencia que uno debe tener. Dios es el totalmente otro de nosotros. Nosotros somos totalmente diferentes a Dios. Él es el otro, diferente totalmente a nosotros. Eso le decía pues Karl Barth, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en ese encuentro experiencia,
así lo vamos a llamar, ese encuentro, experiencia, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la historia de Moisés, cuando Dios se le presentó en el monte Sinaí con la zarza. ¿Te recuerda en los primeros capítulos de el Éxodo, ¿no es así? Cuando el pueblo judío sale de la esclavitud total, de la opresión total de los egipcios, y Dios lo va a llamar a Moisés para que conduzca a su pueblo, ¿no es así?, hacia la tierra prometida. Se le presenta a Dios primero en una zarza que no quemaba, en el sentido que no se quemaba la zarza. La zarza permanecía intacta, pero había fuego. Eso lo atrajo a Moisés y fue a ver, pero ¿qué pasa? Está ahí fuego y la zarza queda intacta, no pasa nada. Y se va a ver y le sale una voz que le dice, quítate tus sandalias, ¿no? Porque el lugar que pisa es santo. Y dice que Moisés escuchó, se quitó las sandalias y se tiró en el suelo. Ese es el encuentro con Dios, como totalmente otro, lo otro. En Isaías también usted encuentra ese encuentro con Dios. Isaías en el capítulo 6 Isaías tiene una visión asombrosa del trono de Dios. Ni siquiera ve a Dios, pero ve algo refulgente y que le causa a él asombro y temor a la vez, y ve su condición. Es el encuentro, o sea, el encuentro con Dios también es una confrontación ontológica con tu ser, con tu persona. Entonces, en ese encuentro asombroso que tiene Isaías con Dios en esa visión, él no se atrevía ni siquiera a ver a Dios, porque él decía, ¿no?, mis ojos han visto que soy a Dios, él dice, ¿cómo yo soy pecador? Y él es el santo, porque los serafines decían, santo, 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 y 3 veces la santidad de Dios. Y ante esa santidad de Dios, una confrontación. ¿Quién era Isaías? Él dice, chacana, yo soy lleno de pecados y habito un pueblo pecaminoso. ¿Qué tal encuentro con Dios? El Dios es totalmente otro. Con Jeremías pasa lo mismo con su llamamiento. Entonces, en las Escrituras, y con Pablo también, el apóstol Pablo, cuando va hacia Damasco, tiene su encuentro con Jesucristo y lo tumba. El caballo lo tumba al suelo y una luz refulgente le rodea a Pablo y escucha una voz y no sabe quién es. Y dice, Pablo, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tal encuentro? En la Biblia hay encuentros extraordinarios de la experiencia con Dios. Entonces, esas experiencias me llevan a buscar la espiritualidad de Dios. Porque me encontré con Dios. Y ese encuentro no fue, hay un cambio total en la persona. Ya no eres el mismo. Y todas las escrituras del Nuevo Testamento no son otra cosa que la racionalización de la experiencia de Dios. Todo Pablo, cuando escribe sus cartas, tratan de expresar una forma racional de la experiencia de Dios que han tenido. Estos relatos dice, estos relatos, por la academicidad sin espiritualidad, o sea, esos relatos que estoy narrando sobre Moisés, sobre Isaías, Jeremías, sobre el mismo apóstol Pablo,
Estos relatos, estas historias, esta experiencia, aquellos que solamente este mundo en que vivimos nosotros en la actualidad, dicen que las experiencias de los padres no valen para nada, de los mayores no valen nada, la experiencia pasada ya no vale nada, estamos en un mundo actual y solamente vive lo actual, ¿es así? Entonces hay una aberración a lo anterior. Ese es el mundo que vivimos hoy, hay una aberración hacia lo pasado, ¿no? Todo lo pasado ellos dicen que es anacrónico. Ese pensamiento es un pensamiento netamente posmoderno. O sea, que te quiere sacar la historia de tu mente. O sea, quiere destruirnos nuestra historia de tantos siglos atrás. Todas las experiencias que ha tenido la gente, la humanidad. Quiere destruirnos como si la humanidad recién comenzara hoy. Y las experiencias del pasado, que no sirven para nada, no, la modernidad dice, no hay que escuchar eso porque lo pasado, no escuches nada. Son cosas antiguas, son cosas ya de las personas retrógradas, antiguas. Ese es ese pensamiento de la posmodernidad. Ese pensamiento que vivimos, y mucha gente vive en este mundo bajo ese pensamiento y no se dan cuenta que es un pensamiento creado por la posmodernidad. Y las personas siguen ese pensamiento de la posmodernidad. Hay un filósofo que se llama Walter Benjamin. Él era un judío, ¿no? Que vive pues en ese mundo. Miren qué interesante. El Walter Benjamin era un gran pensador, hermano, del siglo pasado, pero sus escritos recién se han conocido, recién se están valorizando. En su época, Walter Benjamin, nadie le hacía caso. Todos lo humillaban, prácticamente no le hacían caso a lo que él decía. Recién ahora se dan cuenta que sus pensamientos eran importantes, así es la sociedad. Walter Benjamin, él se suicidó por una cuestión existencial. Él no quería, como judío, yo dije, no quiero ir, pues, cayó prisionero, le iban a llevar pues a Alemania, a la prisión, ya muerto. Él no quiere sufrir eso, se suicidó. Esos pensamientos hoy recién se van rescatando. Y él tiene un artículo que se llama Experiencia y Pobreza. En esta experiencia y pobreza, aquí no habla de pobreza material, sino habla de una pobreza que es el no contar, el despreciar las experiencias anteriores. Como en la juventud actual ya no se le cuenta, y a veces en la actualidad ya no es importante las experiencias de los antiguos, y la experiencia de los mayores no es importante, ¿es así? Ante esa realidad, él dice que el arrancar las experiencias de los mayores a la juventud trae una pobreza a la juventud total. Él habla de ese tipo de pobreza. Las experiencias ya no quieren ser aceptadas hoy. Benjamin se queja. Eso está trayendo, esa negación de las experiencias pasadas, está trayendo en la juventud de hoy una pobreza. Por eso es que vivimos el mundo como está. No hay ética, cada uno hace... El mundo que vivimos es un mundo terrible. Entonces la pobreza ya no es contar con las nuevas generaciones, ¿no? La pobreza es ya no contar con las nuevas generaciones las experiencias de los mayores. Aquí yo les he puesto, ¿no? En su texto les he puesto ahí unas palabras de Walter Benjamin, ¿no? Más o menos lo que he dicho yo antes. Estas experiencias de los mayores son transmisión de espiritualidad, pues hermanos, hermanas, que va más allá de la materialidad de lo objetivo. Es como el crítico del arte, que ve un cuadro, no solamente el lienzo y el marco y las pinturas usadas y el color usado, no solamente ve eso el crítico del arte, sino
el crítico del arte quiere interpretar la idea que hizo surgir esa pintura, la idea, la experiencia de transmisión de esa idea del arte, de la pintura. La pintura transmite una experiencia. Y esa transmisión de la experiencia, este mundo nos ha borrado porque estamos en una pobreza total. Otros erradamente dicen que no hay, que hay. Otros erradamente dicen que hay que alimentar el alma, que es una terminología platónica y gnóstica, que es tricotómica. Aquí no hay el alma, aquí es la persona. Hay que, como dije antes, la espiritualidad es buscar que en nuestra vida se refleje la vida de Jesús. No es que hay que alimentar el alma, que el alma, tu pensamiento es platónico. En ese pensamiento tricotómico, alma, cuerpo y espíritu, que yo no estoy realmente de acuerdo, porque es una herencia platónica y no es una herencia cristiana. En ese pensamiento platónico, la parte no material es lo más importante, en contraposición a la materia que es el cuerpo. Hay un desprecio del cuerpo y una sobrevaloración del honor corporal, lo espiritual. En el pensamiento gnóstico está la tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. La Iglesia combatió mucho el gnosticismo. Ese gnosticismo tiene ese pensamiento, alma, cuerpo y espíritu, donde el espíritu es superior a todos, que es el espíritu humano. Ellos dicen que es superior a todos. Eso es pensamiento gnóstico. Yo no sé de dónde salió ese pensamiento. Entonces me dice, ¿pero qué dice Tesalonicenses 5:22? Pablo dice que sea irreprensible, alma, cuerpo y espíritu. Está la dicotomía, ¿sí? Pues, supuestamente que tiene una discusión bastante, ¿eh? Hay algunos que la palabra espíritu no le escriben con B pequeña, sino con B mayúscula. Hay autores de los padres de la Iglesia que hicieron con E mayúscula, en vez porque alma y cuerpo era la teología platónica, pero no espíritu. Entonces, en la teología platónica, en el pensamiento platónico está alma y cuerpo. Entonces, el añadir espíritu con E grande, algunos pusieron así. Pero sea como sea, si hay una persona que dice, ahí está la tricotomía que usa Pablo, pero si Pablo usa la tricotomía ahí, por si acaso, si Pablo usa esa expresión tricotómica, lo hace para referirse a un pueblo griego. Pablo no va a explicar a ellos su pensamiento judío, que es monista. O sea, para Pablo, el pensamiento judío, la persona es uno, no está compuesto por tres cosas. Es una sola persona. Entonces, como eso no le van a entender, hay muchas personas que cuando yo les digo el ser humano es una sola persona, no lo entienden. Porque tienen el pensamiento griego, pues. Mire, qué difícil es para usted entender el pensamiento judío. Porque usted sí entiende el pensamiento griego y la tricotómica. Porque en esa cultura usted ha vivido. Entonces, ¿cómo le explico el pensamiento judío? Qué difícil, para que usted lo va a entender. Entonces Pablo es igual. Pablo, para no darse problema, simplemente, ¿cómo voy a explicar el pensamiento unitario? No, voy a utilizar el lenguaje que utiliza más fácil, alma, cuerpo y espíritu. Pero Pablo, cuando utiliza eso para expresarse a la comunidad griega, no es a la comunidad judía, porque es a la comunidad griega que está expresándose y está compartiendo la palabra a una comunidad griega y quiere Pablo que sea entendible. Y la única forma de entender es en su propio lenguaje de ellos. Pero Pablo le dice que los tres tienen que estar irreprensibles. Pablo nunca dice que hay una diferencia de importancia. Ahí no dice que el espíritu es más importante que el cuerpo y el alma. Ahí no dice. Pablo da una igualdad total. Los tres, alma, cuerpo, sean irreprensibles. Es ese pensamiento judío, pues. No hay diferencia.
Pero hemos tomado más el pensamiento gnóstico, que es una herejía, donde la parte del espíritu humano creo que es más importante de cualquier cosa, es el gnóstico. Lea los escritos gnósticos, y se va a enterar mucho mejor. ¿Ves? Por ahí no vamos a ir, bueno. O sea, no es un alimentar el alma, ¿o no? Se tiene que crecer espiritualmente y asemejarnos a la imagen de Jesús. Y que la vida de Jesús refleje en nuestra vida total. ¿Cómo crecer en esta espiritualidad? Como dije anteriormente, hay que tener un encuentro con Dios. Ese encuentro se da de diferentes maneras. Puede ser como Moisés o el apóstol Pablo. Puede ser tener un encuentro así. Dios lo puede hacer. Yo he visto personas que me han encontrado que han tenido esa experiencia directamente con el Señor. Otros no. Otros han tenido ese encuentro con Dios a través de la predicación. Creo que esa es la gran mayoría de nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios a través de la predicación. Pablo dice, ¿no? Sobre las personas que no han conocido a Dios. Y Pablo dice, ¿cómo van a conocer ellos a tener fe en Jesús si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie que los envíe? O sea, la predicación era la herramienta fundamental para que la gente tenga encuentro con el Señor. La fe es una respuesta. Respuesta a la predicación. Usted va a escuchar la prédica, pero usted es la que tiene que dar respuesta a la prédica, ¿sí o no? Entonces ese es el otro camino para que uno tenga un encuentro con Dios. Yo me convertí también en una prédica. Ahora, esto es el primer paso, el encuentro. Pero esto no nos puede dejar en ese plan, ahí estancado. Debemos crecer en espiritualidad. Esto debe llevarnos como a una segunda etapa, Yo digo como a una, no una como, algo así. Que es la formación y la transformación de la mente. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este mundo, sino que transformado, la palabra que transforma es metamorfosis, un cambio de mente, de mentalidad, por medio, o sea, el Espíritu Santo va a actuar en nosotros, y por medio de las enseñanzas de Jesús vamos a entender las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de los apóstoles, vamos a entender las enseñanzas de ellos. Esto es en realidad la base de nuestra espiritualidad, no tanto dogmas, sino ética, comportamiento, parecernos más a Jesús. La vida de Jesús se debe manifestar en nosotros. Y cuando usted ve los hechos de los apóstoles, su caminar es altamente ético. Jesús no anda ahí discutiendo pues dogmas, doctrina, no, Jesús es una cuestión, es ética su comportamiento. El amor, la misericordia hacia las personas, esa es ética. Hacia eso va la espiritualidad. Esa es la base de nuestra espiritualidad. Las enseñanzas, conocer a Jesús, las enseñanzas de Jesús, movernos en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Dogmas, los dogmas, hermanos, más en la doctrina y más es una cuestión ética. Los dogmas tienen efectividad cuando usted tiene sus dogmas y la ética del cristiano son iguales, hermanos, van parejos. Para eso usted tiene que crecer y tiene que aprender las palabras de Jesús.
Y las palabras crean realidades. Hoy hay un montón de disciplinas, hay libros, artículos sobre el relativismo lingüístico, por ejemplo, de Benjamin Lee Whorf. Él habla sobre que las palabras crean realidades. Qué interesante. Las palabras que uno va teniendo, ¿no sé?, que uno va aprendiendo, eso van creando nuevas realidades en nuestra mente. Eso es lo que dijo Benjamin, ¿no?, Lee Whorf sobre que las palabras crean realidades. Eso ya estaba antes, hermano, en el Antiguo Testamento, en la creación. Pero la gente nunca quiere, o sea, el mundo académico es un poco extraño, no sé, pretencioso, como he dicho, siempre tratan de buscar personas, ¿no?, nombrar a una persona académica, pero no dicen que eso ya estaba antes en la Biblia, miles de años atrás, cuando Dios dijo, con su palabra dijo, sea hecha, ¿no?, la tierra, y fue hecha la tierra, el mar, ¿no?, y sea hecha la luz. O sea, la palabra crea. Ya estaba ya en el Antiguo Testamento. Y me dicen que, no, que es Benjamin. ¿Qué te pasa? Oiga. Pues esos académicos muchas veces son pretenciosos, pero no conocen muy bien sus escrituras. Y no quieren resaltar las escrituras porque para ellos les da vergüenza. No, pues para mí no. Porque eso estaba antes de lo que dijo esta persona. Por lo menos en la mente de las personas, y esta realidad en su mente lo lleva a hacer, ¿no? O sea, pensamiento, palabra, las palabras vienen, crean pensamientos y realidades nuevas, y hay un hacer las cosas. La clave de crecer en espiritualidad es escuchar con convicción, y esa convicción tiene que mover las fibras más profundas de nuestro ser, y las haga, es decir, las haga realidad en su vida. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús deben hacerse realidad en nuestra vida. Las palabras crean realidades. Las realidades pueden cambiar. Hay otros que hablan de ejercicios espirituales como lo planteó Ignacio de Loyola en el siglo XVI, pues, ¿no es así?, como una cuestión contra reforma protestante. Pues él sacó sus ejercicios espirituales, una palabra que a veces escuchan la voz en algunos hermanos, y a veces los hermanos no saben de dónde viene esa expresión, ejercicios espirituales. Esa expresión, ejercicios espirituales, viene de San Ignacio de Loyola. Planteó esos ejercicios espirituales para crecer en espiritualidad. Y por lo menos ese ejercicio tiene que ser un mes, pero es un retiro espiritual. Cuando estamos igual, cuando estamos en los retiros espirituales. Esos retiros espirituales tienen su origen en Ignacio de Loyola, por si acaso. No quiere decir que esté mal, pero para que vea el origen, la fuente de sus prácticas. Ignacio de Loyola, un contrarreforma protestante. Los ejercicios espirituales, un retiro, por lo menos de un mes. Y a través de una lectura sistemática de ciertas partes de la Biblia. Se comienza con oración, se comienza con la reflexión de textos bíblicos, ¿no?, y se termina con una socialización de lo que se ha podido aprender de esos textos bíblicos. Eso hemos aprendido muchas veces en la iglesia. Pero eso tiene su buena San Ignacio de Loyola. Pero Ignacio de Loyola tenía grupos, ¿no? En esos grupos había neófitos, otros de un crecimiento medio, otros crecimiento avanzado. Qué interesante, ese es Ignacio de Loyola. Sus ejercicios espirituales es un retiro.
es interesante. A veces copiamos de él, sí, porque nos parece interesante, pero no vamos a caer pues en un retiro tipo monasterio, pues no ir retirado de todo el mundo. Él tampoco va por ahí. Por un tiempo es bueno hacer eso es espiritualidad. Reflexionar. Sí. Hoy estamos en cuarentena. Hay que reflexionar. Sí. Ahora, pero también, creo yo, deberíamos escuchar a la experiencia de los antepasados, como decía Walter Benjamin, a los mayores. Los mayores, nosotros tenemos mayores, hermano, que vienen del siglo II, siglo III, siglo I. Son los padres apostólicos, padres de la iglesia. Muchos de ellos dieron su vida por la causa de Cristo. No negaron la fe de Jesús ante la persecución. Y murieron por causa de Cristo, quemados en los circos, comidos por los leones. Debemos aprender algunas cosas que dijeron ellos y nos pueden ayudar también a crecer espiritualmente. Pero vuelvo a repetir, la fuente fundamental de nuestro crecimiento espiritual es Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, los apóstoles. Eso no es enseñanza. Sobre eso es fundamental el crecimiento, nuestro pensamiento, nuestro crecimiento espiritual. Pero pueden haber otros pensamientos que nos pueden ayudar a reflexionar también sobre la vida y la conducta cristiana, que nos pueden ayudar. Creo que sí. ¿No? Porque ellos eran personas que vivieron la fe verdaderamente y fueron comprobados porque ellos murieron por causa de Cristo. No eran unos estafadores. Ellos tenían una convicción de Jesús, que dieron su vida por él. Así que no es cualquier cosa. Y escuchar a ellos tampoco no es así escuchando, no. Son personas de un alto testimonio. Nunca se olviden que las enseñanzas de Jesús es la piedra angular de toda edificación. Pero también hay algunos aforismos importantes de Agustín. Algunos aforismos. Solamente yo les comparto a Agustín porque hay otros padres de iglesia bonitos, interesantes, que nos ayudarían también a crecer espiritualmente, ¿no? Que era Agustín, que era obispo de Lyon, que pueden ayudarnos también a crecer en espiritualidad. Y acá les he puesto algunos aforismos que me parece, quiero compartirlos porque me parece que es importante, ¿no? Que nos pueden ayudar también a crecer un poco en la fe, en nuestra espiritualidad. No sé cuánto, estoy como 20, como 25 aforismos. Lo voy a leer. Algunos de ellos dicen: cuando necesites una mano, ten en cuenta que aquí tengo dos. ¿Ah? Miren qué extraordinario pensamiento. Cuando necesites una mano, no te olvides que aquí yo tengo dos. ¿No es interesante? ¿No les ayuda a reflexionar? Cuando Jesús dice, me acuerdo cuando te dice, llevo una mía, no te voy a una mía, te voy a dar dos. ¿Qué tal desapego? Desapego de todo egoísmo. Quieres una mano, pero yo te puedo dar dos manos. Ama, otro pensamiento, ama y haz lo que quieras. Ama como Dios ama y haz lo que quieras. Miren, esta es una persona, si usted conoce los testimonios, él tiene las confesiones de Agustín, ¿no? Si lo lee, que su vida es tortuosa desde el inicio, y vivió una vida perdida, con mujeres, unas orgías. Y esa persona cambió totalmente como el encuentro con Dios. Y dice, ama, o sea, como Dios ama, y haz lo que quieras. Porque si tú amas como Dios quiere, lo único que vas a tú hacer
es el bien a los demás. Nunca vas a hacer mal a nadie. Otro aforismo dice, errar es humano. Ese lo tenemos constantemente en nuestro pensamiento. Uy, hermano, errar es humano, errar es humano, errar es humano. Sí, pues, errar es humano. Pero no leemos el siguiente párrafo. Dice, errar es humano. Dice Agustín, seguidamente, perseverar en el error es diabólico. Qué interesante. Hay hermanos en la iglesia, dicen, ¿no?, que errar es humano. Sí, pues, como diciendo, pues, no, pero acá dice, cuidado, persistir en errar es diabólico. En la caridad, el pobre es rico. Sin caridad, todo rico es pobre. En la caridad, el pobre es rico. O sea, si el pobre queda siendo pobre, ese es rico, oiga. Porque el rico que no da, eso sí es pobre. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. La medida del amor es amar sin medidas. Si quieres conocer a una persona, no preguntes por lo que piensa. Ella es el actual, ¿no? No preguntes por lo que piensa, sino por lo que ama. Si quieres conocer a una persona, pregunta por lo que ama. ¿Qué ama usted? Ahí conoces a la persona. Esta es sabiduría. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Qué interesante eso, ¿no? La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y cuando leí esto me causó una risa total, porque una sabiduría, son como proverbios sabios, hermano. Lo que está hinchado parece grande, pero no es así porque está enfermo. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ama a todos. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Está en Mateo capítulo 5, versículo 43-44. No se accede a la verdad sino a través del amor. No se accede a la verdad por el conocimiento. Se accede a la verdad por el amor. Es otra manera de pensar. Es más sabia que este mundo, pues. Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que no exista Dios. Y vuelvo a repetir porque es importante. Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que no exista Dios. Por eso están ateos porque no quieren que Dios exista, porque ese Dios le confronta su vida disoluta. Para él es mejor que no exista Dios. Como hay algunos que no quieren que exista ley. Obedeced más, dice, es un imperativo, obedeced más a los que os enseñan que a los que mandan. Buscad lo suficiente, buscad lo que basta y no querráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbre en vez de levantar. Y ahora que hay un pensamiento, un aforismo importante para hoy, que hay tantas, en esta cuarentena y las ventas,
en los mercados, que va la gente que necesita, gente muy pobre, que se les roba, se suben los precios, ¿no? Es una especie de robar. El subir los precios de los alimentos a la gente pobre es el robar. Miren lo que dice Agustín. Quien toma los bienes del pobre es un asesino de la humanidad. Y voy a repetir, quien toma los bienes de los pobres, el pobre, es un asesino de la humanidad. Quien a ellos ayuda, a los pobres, es un virtuoso de la justicia. Conviene matar el error, pero salvar a los que están en el error. Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Y voy a repetir, nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. En el cielo dicen aleluya, porque en la tierra han dicho amén. Qué interesante. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. La gracia ha sido dada para que se observe la ley. Pensamiento agustiniano. Los que no quieren ser vencidos por la verdad, miren qué interesante, los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Y voy a repetir este último aforismo. Ora como si todo dependiera de Dios. Pero trabaja como si todo dependiera de ti. Esto ayuda la vida cristiana. Ayuda a crecer un poco más en esta espiritualidad. En estos tiempos de cuarentena, crezcamos en eso. Llenémonos de estos pensamientos. Cuando usted vive en un mundo lleno de pleitos y contiendas, con eso usted se nutre. Y le quita su espiritualidad. En esos tiempos de cuarentena, llénese de espiritualidad. Llénese de la palabra de Dios. Ética, comportamiento, conducta. Eso es lo más importante. Y vuelvo a terminar, como dice Timoteo, ¿no? Pablo, como dice Timoteo, desecha las fábulas y profanas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Crezca en esta cuarentena, llénese de espiritualidad para que refleje en su vida la vida de Jesús. Eso es crecer en espiritualidad. Bien, acá hay una pregunta de mi hermano Jorge. Jorge Damaso Muñoz. Hace tiempo que no sé nada de mi hermano Jorge, ¿es así? Ojalá que estés bien, Dios te bendiga. Escúchate. Extraño verte realmente, Jorge. Ya tendremos tiempo de encontrarnos, vernos, compartir cosas, ¿no? Pastor, buenas noches, dice. ¿Y la postura de parte material y parte inmaterial es judía? No.
La parte material y la parte inmaterial no es judía, eso es platónica. Platónica tiene la antropología platónica. La antropología platónica divide al ser humano en dos partes. Una parte material que no sirve para nada y la parte inmaterial que es el alma, que es lo superior en todo. ¿Es así? Esa es filosofía platónica, griega. Esa filosofía influyó mucho en los padres de la iglesia, mucho en los padres de la iglesia. En el siglo II, en el siglo III, para debatir con los filósofos de su época, ¿no? Y como creían que la doctrina cristiana era de inferior calidad, entonces ellos quisieron estar a la altura de la filosofía griega y emplearon la filosofía griega para responder al nivel de la filosofía griega, y ese responder a la filosofía griega vendieron muchas cosas cristianas, ¿no? O sea que cambiaron muchas cosas la tradición de Jesús y más comenzó a valer la parte espiritual que la parte material. O sea, la valorización de la parte inmaterial sobre la material, esa es filosofía griega, eso no es filosofía cristiana. En el mundo judío no existe esa valorización, que este es superior o no. Tanto lo material como lo inmaterial, digamos así, es igual, son del mismo valor. Por eso que se habla del reino de Dios que está viviendo en la tierra. Y está hablando de forma física, no de forma espiritual. Jesús enseña a orar que venga el reino de Dios en la tierra, como hace la voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero a veces los hermanos no saben eso, ¿no? Que es una influencia platónica. En esas áreas, lo material, lo espiritual, lo no material, ¿no? Lo inmaterial, ¿no? Ahora, lo material, cuerpo, alma y espíritu es más gnóstica, es el pensamiento gnóstico, y que el espíritu con E minúscula es de mayor importancia, es netamente gnóstico. Pero eso hay que leer, pues. Si uno no lee esa cuestión, hermano, fácil se lo lleva a la corriente. Para Dios, el ser humano en su totalidad es importante. ¿Y quién se salva? El ser humano en su totalidad. Porque todo es importante para Dios. Dios no tiene algo más importante en ese sentido, ¿no? No. Dios, todo el ser humano es importante. Ahora me dicen, pero en la Biblia dice alma, y después dice espíritu. Bueno, pues son las traducciones que han hecho. Hay traducciones modernas que ya no ponen alma y espíritu en la Biblia. Ponen el ser humano. Porque eso es lo que quería decir el ser humano. Hay que conocer la antropología hebrea. Entonces, en ese sentido, erramos porque no estudiamos. Y como siempre dicen los teólogos, no sirven para nada, pues los teólogos, ¿no? Desprecian a los teólogos, ¿no? ¿Qué teólogos? Frío, muerto, ¿no? Los teólogos, como dicen antes, ellos tratan de explicar racionalmente, ¿no?, las cosas de Dios, los misterios de Dios, para que se pueda entender. Es algo académico solamente. Entonces, la teología es la inteligencia de la fe, nunca se olviden. Los teólogos es la parte inteligente de la fe.
Así que no desprecie a los teólogos. Eso es lo peor que puede hacer la persona. El despreciar el conocimiento, que nos lleva a conocer más a Dios, más a profundidad de Él. Harris. Hola Harris, nuevamente. Ese Harris siempre batallando, ¿no? Llevando, ayudando a las personas que más necesitan. Ese Harris, realmente te felicito Harris, sigue adelante. Pastor, buenas noches. Si la filosofía griega influyó bastante en los padres, cabe la posibilidad de que haya ciertos pasajes con influencia griega, sí, un montón de pasajes con influencia griega. ¿Es así? Ahí está sobre la cuestión del alma, cuerpo y espíritu. Cuando uno lee, por ejemplo, Ireneo, también habla de esa composición alma, cuerpo, ¿no? Ya ese alma y cuerpo ya se hizo ya común en el lenguaje cristiano, siglo II, hasta ahora ya se ha hecho común, ¿no? Sobre el despreciar las cosas materiales. Es una influencia netamente griega. Más lo que se opone a lo espiritual en lo material. Eso, dicen todos, ese es pensamiento griego. Por su filosofía. Que lo espiritual se opone a la carne, al cuerpo, al material. Filosofía griega. El cuerpo no sirve para nada, lo material no sirve para nada. Porque lo material, ¿por qué no sirve nada según ellos? Porque lo material con el tiempo se va, no son perdurables. Con el tiempo se va desgastando, se pudre y ya está. Lo espiritual es eterno. Entonces lo que más vale son las cosas eternas, las que no se pierden. Las que no se pudren con el tiempo, no le pasa nada con el tiempo. Eso es lo que más vale, ese pensamiento griego. En el pensamiento no griego, judío, lo material, lo espiritual, no se opone a lo material. En el pensamiento judío, por lo menos en el apóstol Pablo, lo espiritual se lo opone lo carnal. O sea, lo que me lleva a vivir una vida carnal y no una vida espiritual. Por eso hay que crecer en espiritualidad, que es contraria a vivir una vida carnal, lleno de egoísmos, envidias, celos, contiendas, luchas, estafas, denigrar a la gente, abusos, en todos los niveles de abuso de autoridad, abuso contra las mujeres, abuso contra los niños. Toda esa cuestión de una carnalidad total. Lo que se opone a eso es lo espiritual. Entonces por eso hay que crecer en espiritualidad. Y crecer en espiritualidad significa menguar en la carnalidad. De crecer en la carnalidad. Debemos amarnos como Dios ama. Es la única forma de encontrar la espiritualidad plena. Amar como Dios ama. Porque si nosotros amamos como Dios ama, no haremos mal a nadie. Se habrá acabado la maldad para siempre. Se habrá enterrado la maldad para siempre. Busquemos espiritualidad. Busquemos hoy en tiempo de cuarentena la espiritualidad. No seamos carnales. Engaños. Favoritismos. Nepotismo. Despotismo. Los que están en cargos altos son unos déspotas y nepóticos. Abusos del poder. Otros luchan, contiendas, se envidian entre ellos. Eso no destruimos, eso nos destruye entre nosotros. Hay una frase
que no leí, no lo apunté. Importante sobre eso, dicen. Ante todo, debéis guardaros de las sospechas, porque este es el veneno de la amistad. Ante todo debéis guardaros de las sospechas de él y de otros, porque este es el veneno de la amistad. La sospecha es la carnalidad, es parte de la carnalidad, y el sospechar del otro es parte de la carnalidad. Nosotros creemos en un mundo distinto, el que nos trae Jesús, el de la espiritualidad y no el de la carnalidad. Crezcamos en espiritualidad y no en carnalidad. Que la carnalidad no nos gane. Hay que vencer la carnalidad con la espiritualidad, con el Espíritu Santo. Nos puede ayudar a vencer la carnalidad que nos hunde a la humanidad. Así que espero que esta clase haya sido aclaradora, que les haya ayudado a comprender un poco más a Dios, a Jesús, a querer cambiar realmente nuestro corazón, nuestra vida como Dios quiere, que la vida de Jesús pueda resplandecer en nuestra vida, podamos ser como un espejo de Jesús a manos de la gente. Ojalá que sea eso. Wilmer, Luis, hermano Wilmer Santos, ¿qué dices, mi estimado? Que Dios te bendiga. Bendiciones, pastor, que Dios te bendiga. Sí, pastor Wilmer. Edgar Tejada, bendiciones, pastor. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué dice? Argentina, ¿todo bien? Natividad Rosas, hermana Natividad es una ancianita. Años las conozco. La hermana Natividad, enseñado esta hermanita. ¿Es así? Que Dios te bendiga, hermana Natividad. Lucha, que Dios siga dándote abundante vida. Cuídate tu salud, hermana Natividad, ¿no? Hermana Rosa también de Moquegua, que Dios la bendiga, al pastor de Moquegua, a la pastora también, a Milka, Milka, muy bien, Milka, buenas noches, que Dios te bendiga. Espero que, gracias por tu audiencia, por escuchar, espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Sara, gracias, pastor, por la enseñanza. Sara Negra es miembro de mi iglesia, diácono de la iglesia. Bueno, Sarita, ya después hablaremos, ¿no? Que Dios te bendiga, Dios bendiga a los hermanos de la iglesia y luz del mundo. Que todos podamos estar aprendiendo, hermanos, hermanas. Bien, ahí tienen ustedes en mi Facebook, yo le he colgado las páginas, ¿no? De lo que he dicho hoy. También usted puede encontrar, acá tengo 59 versículos, ¿no?, relevantes en la Biblia. Estos versículos sobre el darse a sí mismo. Estos son textos bíblicos. El darse a sí mismo por otros, hermanos. Acá tengo 59 versículos. Oiga, ahora que está en cuarentena, busque en internet, busque 59 versículos de la Biblia sobre dar de sí mismo.
Así busca en internet. 59 versículos de la Biblia sobre dar de sí mismo. Ahí va a salir todos los 59 versículos. Comienza con 1 Juan 3:16, que dice: con esto conocemos el amor, el que puso su vida por nosotros, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Uy! Espiritualidad se llama esto. Crecer en espiritualidad. Esto es crecer en espiritualidad. Lea la Biblia, busca en internet, lea también un poco ese que les he dado hoy de Agustín de Hipona. También hay cosas interesantes en este gran Agustín, obispo de Lyon, ¿no? Ese es como proverbios, ¿no? Así, que él ha podido hacer a través de sus experiencias, de sus angustias y de su vida. Agustín era cualquier persona. Era cualquier persona. Era uno de los más inteligentes de la época de la Edad Media. Era el representante, el teólogo representante de la Edad Media. Él escribió más de, no sé cuántos libros, hermanos, sobre escrito. Más de 100 libros, más de 200 libros. Nuevamente nos pregunta el hermano Jorge Damaso: las disciplinas espirituales establecidas en la oración, ayuno, lectura de las palabras, obra de caridad, etc., ¿pueden ayudarnos a crecer en espiritualidad? Gracias, pastor. Bueno, la oración es importante, ¿sí? El ayuno, bueno, también para aquellas personas que hay que entender bien el ayuno, qué significa, ¿no? La lectura de la palabra es importante, hay que leer esto, ¿sí? El hacer lo que Jesús nos dice, todo eso nos ayuda así, exactamente. Todo eso nos ayuda a crecer en la espiritualidad. Pero más que todo es el comprender las Escrituras, es el comprender lo que Jesús nos enseña y nos demanda. El amor, por ejemplo, 1 Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor. Dice, en esto, ¿cómo conozco el amor? En esto. En que Él, o sea, Jesús, puso su vida por nosotros. Él es el ejemplo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si usted este texto lo ha leído y le ha llegado a la más profunda fibra de su ser, lo ha conmovido, a veces yo digo a los hermanos de la iglesia, lo ha confrontado, que está bueno. Porque si Dios lo ha confrontado por ejemplo, con este versículo lo ha confrontado, es porque va a haber cambio en su vida. Es que de ahora en adelante usted va a comenzar a amar a los hermanos. Y va a ser capaz de dar la vida por los hermanos. Si usted hace eso, si usted vive conforme a eso, está creciendo espiritualmente. En su espiritualidad está creciendo. Dice Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es espiritualidad. Crecer en mi espiritualidad. Ya tengo que negarme a mí mismo. Ahora estoy al servicio de todos. Como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él dio su vida por todos los hermanos de la iglesia. Por todos los hermanos. Por todas las personas dio su vida. Porque llevó el evangelio a todos sitios. Todo lo que sufrió. Aún murió decapitado en Roma. Por causa del evangelio. Por amar a las personas. Si yo encuentro en esa persona, Pablo, tiene una espiritualidad altísima. Aquel que es capaz de dar la vida por los hermanos, esa persona tiene una alta espiritualidad. Es una persona que es capaz de consumirse por su hermano, es capaz de hacer eso, es alta espiritualidad. Es una persona, aunque no tenga que comer, y prefiere darle a otra persona que también está igual en su condición, dice, a mí no me des, darle a él. Es una alta espiritualidad.
Y esos tipos de espiritualidad adolecen las iglesias. Por lo menos son pocos, no muchos. Por eso digo, en esta cuarentena hay que crecer en espiritualidad. Hay que crecer en espiritualidad. Muy bien. Bien. Si no hay otra pregunta, les agradezco, hermanos, hermanas, amigos, amigas, por todas sus inquietudes, ¿no?, que han hecho. Estoy para ayudarlos en lo que yo conozco, en lo que yo pueda. No conozco todo, porque hay cosas cuando leo las escrituras, hay cosas que leo las escrituras y no lo entiendo, hermano. Pero hay cosas que Dios me da la oportunidad de conocerlas, entenderlas un poquito más. Y esas cosas que Dios me da la oportunidad de conocerlas, entenderlas un poquito más, yo las comparto con ustedes. Es una parte, yo no conozco todo, la cuestión es conversar, dialogar entre todos. Yo creo que entre todos debemos edificarnos. Yo puedo aprender de usted cosas que yo no he experimentado, que todos podemos entablar un diálogo, un rico diálogo, conversar entre nosotros, dialogar entre nosotros. Nos enriquecemos todos, hermanos, todos. Yo incluso nos enriquecemos, aprendemos, comenzamos a crecer espiritual. Somos una comunidad, somos una iglesia, somos un pueblo, todos tenemos el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Y todos tenemos que ayudarnos entre todos a crecer en espiritualidad. Todos, no me importa que iglesia seas tú, hermanos, son barreras que ha creado los seres humanos. Pero hay que romper, pues, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que Jesucristo rompió las barreras entre judíos y gente. ¿Qué las rompió? Para los dos ser un solo pueblo. No debemos de ser un solo pueblo y barrer y romper toda barrera que se ha levantado entre unos y los otros. Hay que romper eso. Y todos cascamos, todos debemos crecer. Muy bien. Saludos a todos. ¿No hay otra pregunta, no? Entonces, que Dios los bendiga. Estaremos, si Dios quiere, el jueves, 7 de la noche. Si Dios quiere, 7 de la noche, otro tema así, ¿no? Que nos ayude a reflexionar bastante. Bien, que Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, promoción 75, todo lo que me están oyendo. Dios los bendiga tremendamente, los cuide. Oremos por los enfermos, oremos por los médicos, oremos por todas las personas que están allí, por los militares, que también están, los policías que también están sufriendo con ese COVID-19. Oremos por ellos, que no les pase nada, que los proteja Dios a ellos, ¿no? Porque nos están ayudando a nosotros. Que Dios los bendiga.